Pero ahora, muéstrenos cómo podemos decir que no fue un acto administrativo, sino realmente el principio de una revolución. Vamos a empezar con un acto administrativo. Ay, me gusta, me encanta. Orden del día de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, 6 de septiembre de 1811. Upa, esto le falta La música. patria está en peligro. Y entre tanto que la hayamos salvado, la guerra debe ser el principal objeto a que se dirijan las atenciones del gobierno. Las virtudes guerreras serán el camino de las distensiones, de los honores, de las dignidades. Las tropas estarán bajo la más severa disciplina. Su descanso consistirá en mudar de ocupaciones militares. Es decir, vas a descansar cuando te estés desplazando. Todos los ciudadanos nacerán soldados y recibirán desde su infancia una educación conforme a su destino. El campo de Marte será una escuela pública donde los jóvenes harán su aprendizaje y se formarán cuerpos robustos. Las ciudades no ofrecerán sino la imagen de la guerra. En todo ciudadano, el fin será mirar sus armas, como que hacen parte de ellos mismos, y la guerra como su estado natural. Cham, se pudrió todo. Hoy este texto es belicoso y uno hasta diría, che, Patricia Bullrich. claro. Pero a mí lo que me gusta de este fragmento es que nos permite adentrarnos de lleno en los números. Nosotros recién nos preguntábamos si la revolución de Macho, ¿cómo estoy con Macho? Sí. Bueno. ¿Fue tranquilo. un acto administrativo o no? ¿Cuántos soldados creen que había ustedes en Buenos Aires para la época de 1810, 1816, 20, 18? Tienen un número. No sé de qué estamos hablando, 2000. Es que no sabemos. Claro. Porque el Villiquen, porque la escuela, porque el sistema escolar normal, porque el Museo Histórico Nacional, las láminas, siempre enfatizaron en los grandes héroes, ¿no? En el bronce. Y pocas veces se detuvieron en ver, bueno, ¿quién bancó todo eso? ¿Quién puso la sangre, el sudor, las lágrimas? ¿Quién hizo ese sacrificio? Estamos hablando de una generación a la que le debemos un país. Un país que está cumpliendo más de 200 años, ¿verdad? Yo acá les decía, traje un trabajo muy interesante de Alejandro Rabinovich, es un historiador, el trabajo es bastante viejo, es del 2011. Él se detiene para, pormenorizadamente, analizando fuentes, cruzándolas, un trabajo realmente de hormiga bastante complejo, bueno, llegar a alguna aproximación de cuánta gente estuvo efectivamente militarizada, tanto de forma regular como de forma irregular. Pregunta, esto es a partir de 1810. Exactamente, pero entendiendo que es un proceso que, como decíamos recién fuera del aire, Ahora después lo contamos. viene de Viene antes. Para mediados de 1818, las distintas unidades militares existentes movilizaban de manera permanente e intermitente a por lo menos 41.104 hombres sobre una población masculina y adulta estimada en 110.000 hombres. Es decir, esto equivale a un índice de militarización del 37%. Un hombre de cada 2,5 estaba en armas. Claro. Volvemos a decir esto. Piensen todos los varones que ustedes conocen de entre 16, 17, 18 hasta 45. Uno de cada 2,5 estaba en armas. Y no estaba calzado tipo el lejano oeste. No. Era parte de un regimiento. Milicias tanto regulares como irregulares. Ahí volvemos a la idea de estaban movilizadas, no movilizadas, reservistas, pero había tirado tiros y había aprendido Bueno, a disparar. esto es lo que hablábamos fuera del aire, no sé si es el momento de introducirlo, pero que uno cuando lee la historia, o por lo menos a mí me quedó muy grabado, esta idea de que esto queda instalado después de las invasiones inglesas, porque nosotros echamos a los ingleses, pero esos ejércitos que echaron a los ingleses no se desarmaron. No. De hecho, son los regimientos que después tiene Saavedra y son, digamos, las distintas... ¿no? Hay toda una línea historiográfica que plantea justamente que el inicio, el nacimiento de esa identidad que ya deja de ser evidentemente colonial e hispana y pasa a ser algo que todavía no es, pero que va a ser con las invasiones británicas. Si mal no, o sea, si no me equivoco, el primero que hace este planteo es Bartolomé Mitre,
que no es de nuestro agrado, pero evidentemente el tipo no es kirchnerista. No es cuca, exacto. No compra empanadas a 48.000 pesos. Pero lo plantea muy claramente. Porque además las invasiones inglesas, durante las invasiones, los británicos logran tener un efecto que no estaba propuesto inicialmente, que es romper el sistema de castas. Vos tenés que durante, sobre todo la segunda invasión, que es una misma, pero viene en tandas, tengan una idea que Buenos Aires en aquel entonces tenía 30.000 almas y llegan 15.000 soldados. Estamos hablando de más soldados que hombres. Claro. ¿Ok? Importante. El virrey huyó con el tesoro a Córdoba. Cobarde. ¿Y quién quedó a la deriva? Bueno, la gente. Bueno, y ahí también empieza ya a esmerilar la idea del virrey, porque se escapa en una, ya no, digamos, porque para que exista también el 25 de mayo y lo fleten. Y ahí vos tenés que de pronto empiezan a defender la ciudad pardos, mulatos, morenos, gauchos, indígenas, mujeres. Vos imaginate el terror de que la ciudad ya no está más controlada por la ley, sino por una horda de escoceses totalmente alcoholizados que ingresan a la plaza y andás a ver lo que puede llegar a pasar. Y las invasiones inglesas lo que hicieron fue generar un enemigo común. Y esto es un principio básico de la literatura, de la ciencia, de entender que la identidad se construye por alteridad. Yo soy en relación a. Y un montón de gente que hasta el día de ayer se llevaba muy mal. Imagínate la relación entre una persona esclavizada y un amo, entre los indígenas, los pardos, los mulatos, los metizos, los extranjeros. Buenos Aires había una gran población extranjera, portugueses, españoles, y, peninsulares, franceses, pero que en su gran mayoría tenían algo en común, que era profesar la religión católica apostólica romana. Y los ingleses, no. Ah, muy bueno eso, es verdad. Los ingleses lo que hicieron fue decidir que esa ya no era la religión oficial. Y ahí se pudrió todo. Exacto. Y esto es muy interesante porque una vez que se recupera la plaza, no solo Buenos Aires ya no está gobernada por una autoridad peninsular desde Madrid, ¿no? El virrey representando al rey, sino que Buenos Aires está gobernada por su propia población en armas. Mujeres y esclavos en armas. Esto que vos marcás es central, porque cuando nosotros decimos vamos a la Plaza de Mayo, estás tocando una fibra histórica. Fuimos armados muchas veces a la Plaza de Mayo a preguntar, che, ¿qué onda? No sé si específicamente el 25 de mayo vas a tener oportunidad de charlar ese momento si la gente fue. Pero digo, la idea de ir a la Plaza de Mayo organizadamente en columnas, esto pasó desde nuestros orígenes. ¿Cómo se llamaba la Plaza de Mayo antes de llamarse Plaza de Mayo? ¿De la Victoria? ¿Por qué? Frente de la Victoria, no sé. Por la victoria frente a los claro. británicos. Porque antes se llamaba la Plaza Mayor. Ah, claro. La Victoria es la Victoria. Y yo les planteo este interrogante. Imagínense las autoridades del Cabildo, una vez que los británicos son derrotados. Hay un cuadro de Fouqueré increíble en el que están Beresford entregando el sable. Derrotado y aparece Liniers en un gesto caballeresco de no, está bien. Guardalo, guarda eso, guarda eso. Todo manchado de sangre. Sí. Imagínense las autoridades del Cabildo entendiendo la situación, entendiendo la derrota británica y teniendo a hordas de esclavizados armados. Claro, che, vuelvan las armas. Muchas gracias, un aplauso. Bueno, y ahora denle las armas y vayan otra vez a limpiar las letrinas. Claro. No es una opción. El Cabildo tuvo que, como primera medida, otorgar la libertad automática a todos aquellos esclavos, esclavizados que hubiesen participado y hubiesen sufrido algún tipo de herida, amputación, que no pudiesen ya trabajar, y recibieron una mensualidad a partir de ese momento, acto administrativo. Y, no contentos con eso, tuvo que dar números y sortear una X cantidad de libertades. Porque obviamente no era de interés de los amos descapitalizarse deshaciéndose de sus esclavos. Entonces acá tenemos ya un germen de una tensión feroz que evidentemente va a eclosionar con la Revolución de Mayo. Bueno, ¿y qué pasa en la Revolución de Mayo? ¿Estamos recontraarmados o no? Estábamos diciendo que para el 18 más o menos, 1 de cada 2,5 varones adultos están militarizados. Y acá Rabinovich lo que hace es comparar esta tasa de militarización con otros ejemplos mundiales para tomar dimensión de cuán popular fue este proceso.
Según él, es una cifra extraordinariamente elevada a nivel internacional y pone ejemplos. En las vísperas de la Revolución Francesa, Sí. en Francia había 1 de cada 37 hombres armados. Nosotros decíamos acá 1 de cada 2,5. En Austria, para ese mismo momento, 1 de 24. En Rusia, 1 de 30. En España, 1 de 40. En Gran Bretaña, 1 de 78. Trayéndolo más a nuestros días, Estados Unidos tiene una tasa de militarización de 0,42% de su población total. China Claro. 0,14, porque obviamente China tiene una población feroz. Rusia 0,58, Egipto 0,40. O sea, tiene que ver con la poca población que había en ese momento en Buenos Aires, pero igual es de una... No, porque estamos hablando de proporciones. Claro. Yo no lo dije, pero los ejércitos de línea, movilización permanente, eran del 2,58%. Entonces, si vos estás comparando con la movilización permanente actual de Estados Unidos, uno de los ejércitos más grandes del mundo, decimos que de 0,42, estamos hablando de más de 5 veces, Claro, un montón. ¿no? Y la comparación sirve muy bien para poner en perspectiva el sufrimiento de la población local. Porque no solo estamos hablando de hombres que tienen que ir a la batalla, sino de las familias que se quedan detrás. Mujeres también hubo, muchísimas. Hay casos famosísimos, Martina Céspedes, por ejemplo, ¿no? Heroína de las invasiones británicas. Y acá lo que es muy interesante destacar es que este fenómeno tiene una intensidad tan inusitada que estos números exceden cualquier análisis estrictamente bélico militar. Esto lo que te está mostrando es que esta revolución tuvo tal magnitud que tuvo sus efectos en lo económico, en lo social, en lo político. Es imposible entender el fin de la mita y el yanaconazgo, que eran impuestos que pagaban los indígenas por el solo hecho de ser indígenas, sin entender estos números. Es imposible entender el fin de los títulos de nobleza. Si vos te vas a Europa, existen. Si vos vas a Bélgica, a Bruselas, la capital de la democrática Unión Europea, el Parlamento belga tiene 2 entradas distintas para los diputados con sangre azul y para los diputados plebeyos. Hoy. Es imposible entender la libertad de prensa, esto que estamos ejerciendo actualmente, al menos en esta radio, sin entender estos números. Y así podríamos hablar de infinitas cosas. La libertad de vientres. A partir de 1803, el 31 de enero, todas las personas nacidas a partir de ese momento nacen iguales ante la ley. Es un montón eso. El último barco que ingresa con personas pensadas para ser traficadas entra en 1825 durante la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil. ¿Por qué? Porque acá, además de un acto administrativo, hubo gente que dio su vida para que nosotros tengamos hoy una patria. Porque la patria existe. Y la tenemos que construir.